Dios les bendiga a todos. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos ve, que nos escucha a través de las social media, a través de nuestra página Facebook Live o el canal de YouTube. Hoy, segundo domingo de Adviento, estamos celebrando la pronta venida de nuestro Señor y preparando nuestro corazón para la Navidad, que es el nuevo nacimiento, que Cristo nazca y crezca en nuestro corazón. Y hoy es el segundo domingo de Adviento y vamos a ir al libro de Malaquías capítulo 3 verso 1, donde el pueblo de Dios está esperando una respuesta, y esa respuesta no se hace esperar de parte de Dios. Y leemos la palabra honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando y ministrándonos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como hablábamos desde el domingo pasado, que iniciamos la temporada de Adviento, Adviento viene de la palabra adventus de latín, que significa venida o llegada. Espiritualmente es la venida o llegada de nuestro Señor. Y la verdad que esta palabra que Dios nos da a su pueblo a través del profeta Malaquías es una palabra que se cumple hasta 400 años después. Y cuando nosotros queremos ver muchas veces una película, nos gusta ver la película completa, pero cuando estamos en casa difícilmente podemos ver una película completa, ya sea que si usted está cocinando, ya sea que si viene su hijo, su hija y le pide agua, le pide de comer, de beber, y entonces hay interrupciones. Y a veces la gente le molesta eso porque para ver una película decimos vamos al cine y ahí la vemos sin interrupciones, desde el comienzo hasta el fin. Pero a veces por ahí un niño empieza a llorar, o a veces el que está enfrente nuestro se levanta y nos cubre por un momento la pantalla porque va a levantarse y ir al baño. Difícilmente vemos una película sin interrupción. Nos estamos con nuestro compañero o compañera y de repente nos habla algo al oído, o empieza a hablar o a hacer un ruido y nos distrae de ver la película. Un televisor plasma hoy podemos valorarlo en $500, un iPhone $1,000, pero mirar una película de principio a fin sin interrupción no tiene precio. Es difícil, hay algo que distrae. Y la verdad es que esta película o esta escena de la Biblia pasa en diferentes épocas, aún siglos, de manera que no la podemos mirar completa, porque hay un tiempo de silencio para que se cumpla lo que este profeta joven está profetizando: la venida de alguien que vaya a preparar el camino del Señor. Y el Señor no vino hasta 400 años después. Hay una interrupción de la historia porque Dios guarda silencio y no habla más a su pueblo. Y cuando nosotros tenemos el control remoto en nuestra mano, en nuestras casas, cuando viendo televisión estamos, no queremos soltar el control. La gente a veces pelea por el control porque quieren tener el control en sus manos de lo que está viendo, de lo que está aconteciendo. Y muchos prefiriéramos, como en este lapso de la historia, adelantar la historia con un canal
con un control remoto en nuestra mano y adelantar el tiempo. Y que se cumpla la venida del Señor. 400 años. Nadie quiere esperar tanto tiempo para ver ese fin de la escena, ese fin de la película. El Señor responde y dice: yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Se habla de alguien especial, de un mensajero que preparará el camino delante de él. O sea que no es cualquier persona, es alguien especial. Pero este mensajero tardó 400 años para venir. Qué difícil es para nosotros esperar. Cuando las calles en nuestras comunidades, en nuestras ciudades están llenas de baches, de grietas, de hoyos, que continuamente se hacen más grandes por las lluvias, por el deslave. Y cuando vamos en los vehículos, esos vehículos, las llantas entran en esos grandes hoyos y muchas llantas se truenan, se ponchan. Las suspensiones son averiadas. Y hay huecos tan grandes llenos de agua que muchas veces no se ve la profundidad. Y vemos videos chistosos en YouTube donde van personas en motocicletas o bicicletas y caen en esos tremendos hoyos y se sumergen. Y caen de sus vehículos. Y se nos hace chistoso. Porque se han profundizado esos hoyos, esas grietas, esos baches en los caminos, en las carreteras. Y muchas veces llenos de agua no se ve qué tan profundo es el bache. Y esos baches causan estragos y daños en accidentes, lesionan personas, sin contar lo que averían los carros, los autos, las motos, las bicis. Pero este hombre que va a preparar esas calzadas, esos caminos para el Señor, tarda 400 años en llegar. Y podemos adelantar la escena y ir al Evangelio de Lucas capítulo 1, para que veamos que 400 años después se cumple esta palabra de Dios a través del profeta Malaquías. Lucas capítulo 1, verso 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 400 años de la profecía de Zacarías, de Malaquías, perdón. Hoy estamos viendo el cumplimiento. Pero aún no nace Juan. Zacarías, hijo de Abías, según el orden de su clase. Cuando vamos al libro de Esdras, Nehemías y aún a las crónicas de los reyes, vemos que Salomón instituyó 24 familias, 24 casas paternas para que ministraran en el templo de Jehová. Y Abías pertenecía a una de esas 24 familias que Salomón había designado para el ministerio del sacerdocio. Pero sabemos que al pasar los años el pueblo se desvía y son llevados al exilio siglos después. De manera que cuando regresan del exilio, cuando leemos el libro de Esdras y Nehemías, vemos quiénes son los que regresan del exilio. Y ahí aparece la familia de la clase de Abdías, que de las 24 familias que habían salido al exilio, solamente regresaron 4 familias. Y este nombre de Abías era una de esas 4 familias. Pero hoy han pasado 400 años más. Y está aquí un hijo de Abías, de su casa, de su linaje del sacerdocio, que según leyendo la escritura dice que le tocó por suerte en turno quemar el incienso en el templo de Jehová. 4 de las familias que habían quedado. Y hoy podemos ver algo similar, hermanos. ¿Cuántas familias que ministran en el templo de Dios están quedando en la iglesia del Señor? Pero no temas, manada pequeña, porque tu postrer será grande. Yo no sé qué es lo que está experimentando usted en su congregación, en su iglesia, en su vida personal, en su vida familiar. Y tal vez usted está temeroso de lo que está pasando. Pero el Señor nos dice, no temas, manada pequeña, porque tu postrer será grande. Abías, una de las 4 familias que regresaron a Jerusalén y a seguir en el orden del sacerdocio, en el ministerio sacerdotal. Pero 400 años después de que el profeta Malaquías trae la palabra de que Dios enviará un mensajero para preparar el camino del Señor, vemos un remanente de la casa de Abías, que es Zacarías su hijo, que le tocó en turno quemar el incienso en el lugar santo. Esas 4 familias que quedaron después del exilio, que regresaron porque las otras se quedaron. Yo no sé si tú eres de los que te estás quedando o eres de los que estás regresando a ministrar en el templo del Señor, a seguir haciendo su obra. Pero en el tiempo de Jesús, aquellas 4 familias sacerdotales, Dios las multiplicó de una manera que llegaron a ser en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estamos leyendo de Zacarías, más de 7,000 sacerdotes que podían ministrar en el templo de Dios. Más de 7,000 sacerdotes. Llegaron a multiplicarse tanto que era imposible que todos ministraran en el templo. Y por eso lo echaban a suerte, a ver de quién tenía Dios misericordia y le tocaba por suerte ministrar en su templo. Así de que no te preocupes si aparentemente tú piensas que se están quedando pocos. Dios los multiplicará de una manera que serán tantos que será un privilegio ministrar y servir en el templo de Dios. Así como le tocó a Zacarías. Pero él ya está anciano. Él sabe de la promesa que Dios hizo a través de Malaquías. Pero tal vez
por su mucho esperar, a él se le ha olvidado. Y hoy está ahí ministrando en el templo, quemando el incienso. ¿Qué privilegio tienes tú hoy de ministrar y estar en la casa de Dios? Siendo parte de la iglesia de Cristo. Aunque estés en casa, aunque estés ahí en tu habitación, aunque estés en tu sala, siéntete bienaventurado, porque tú eres parte del ministerio. Porque tú eres parte del real sacerdocio, de ese pueblo y nación santa que Dios ha levantado en medio de este tiempo para seguir ministrando su palabra, para poder seguir siendo su mensajero en este tiempo tan crucial de la historia. Tal vez por su mucho esperar, Zacarías ha envejecido, su mujer es estéril. Pero Dios había prometido un mensajero delante del Señor para preparar su camino. Y se le aparece un ángel en el lado derecho de aquella mesa donde se encontraba el lugar para quemar el incienso. Y el ángel le da una promesa a Zacarías, pero a él se le había olvidado. Y le costó creerla. Y por no creerla, la Biblia nos narra que enmudeció. Quedó mudo. Y muchas veces el pueblo de Dios está quedando mudo porque aún ya no cree en las promesas de Dios. Porque le ha tocado esperar o pasar este tiempo que no cree en las promesas de Dios. Y ha enmudecido literalmente, no está proclamando el Evangelio de Cristo, porque no creemos aún en las promesas. Y así es de que Zacarías quedó mudo, y no es hasta que su hijo nace que tiene la facultad de hablar. En ese mismo capítulo 1 de Lucas, verso 68, entonces ahora sí Zacarías le vuelve el habla cuando nace su hijo, y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, por hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, y del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y ahora sí, le dice a su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora Zacarías está profetizando sobre su hijo. Ya no tiene brazos, ya no puede tocar, abrazar. Esa promesa que Dios le había dado a Israel hacía 400 años antes. Y él se mantuvo incrédulo. Se le había olvidado por haber pasado tanto tiempo. Y yo quiero decirte a ti, hermano y hermana, que tú has recibido promesas de parte de Dios. Pero ha pasado tanto tiempo que se te han olvidado. Y aunque alguien se aparezca o ponga al Señor a hablarte, a recordarte aquella promesa, tú lo dudas en tu corazón. Tal vez la edad, el tiempo, la espera te ha hecho dudar de esa promesa de Dios. Por eso se le aparece el ángel y aún Zacarías no cree. Y le dice: ¿cómo es que debe conocer que Dios hará tal cosa? Y ahí cuando el ángel: por cuanto has preguntado. Cuestionamos tantas veces la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos da. Ese niño iría delante del Señor para preparar el camino, porque sigue diciendo: darás a conocer a su pueblo la salvación
mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Zacarías repite lo que aquel joven Malaquías dijo 400 años atrás. Ahora está viva la promesa, ahora la puede palpar, la puede abrazar, la puede sentir en sus brazos, que la promesa que Dios le había dado de redención a su pueblo, ahora la estaba sintiendo, la estaba palpando. Así también el Señor quiere que tú sientas esa promesa nuevamente, que tú la percibas en tu espíritu, que tú la sientas en tu cuerpo, en tus brazos, y que la abraces, que la acaricies, así como Zacarías tenía aquel niño. Está repitiendo la promesa de Dios. Pero lo interesante es de que este niño, Juan el Bautista, no era un niño cualquiera, no era un tapador de boquetes, un remendador de calzadas cualquiera, no un reparador de grietas cualquiera. Tenía una labor profesional por parte de Dios. Por eso él fue el último de linaje, de su oficio sacerdotal y profético, porque no habría de haber otro como él, como Juan el Bautista. Ahí se cierra un ciclo profético, aunque muchos hoy se autodenominan profetas de Dios. No habrá otro como Juan el Bautista, porque Dios lo había levantado en una generación a través de una promesa a su pueblo para preparar el camino del Señor. Él prepararía el camino para que Cristo viniera a ejercer su ministerio de salvación a la humanidad entera. Él informaría de la salvación. En el verso 77 dice, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de la paz. Sí, hermanos. Juan prepararía el camino delante del Señor, ese camino de la paz, para que nosotros entremos en paz con Dios. Por eso su ministerio fue el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través también del bautismo. Y nosotros entráramos por ese camino de la paz que nos conduciría al Padre a través de Cristo. En el capítulo 3 de Lucas, para cerrar esa escena, en el verso 3 dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, que él recorrería todo
ese río del Jordán, predicando el Evangelio, predicando el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así como estaba escrito siglos antes por el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, porque los caminos del hombre se han torcido. Las sendas de los hombres de este tiempo se han agrietado, se le han profundizado con baches, con grietas. Por eso Él viene a preparar el camino. Y este hombre empieza a recorrer toda la región, invitándolos al arrepentimiento, enderezar sus sendas, preparar el camino del Señor. Arrepiéntanse. Los caminos se habían torcido, así como muchos de los caminos nuestros estaban torcidos, agrietados, con baches, con hoyos. Y aquí podemos ver cómo culmina esa escena de esa historia, como de esta filmación de esta película. 400 años han pasado y Juan viene a cumplir el propósito de Dios: dirigir los pasos por las sendas de la paz. Y dice: camino a la paz. Porque a la paz no se llega al norte de México, que así se llama una ciudad, La Paz, Baja California. A La Paz no se llega en barco, mucho menos usted toma un avión o el tren ese rápido que hay en Europa. La Paz no es simplemente un estado. No se llega por una carretera, por una embarcación, una nave. La paz no se consigue como un botín de guerra. La paz no es una fase. La paz no se consigue con una estricta seguridad o con leyes rigurosas. O el mundo que está en esa búsqueda de la paz mundial. La paz no se llega así, hermanos. La paz es un camino constante por el cual debemos de caminar, con acciones sencillas que nos dirigen hacia Dios a través de Cristo. Porque tal vez en esta vida jamás alcanzaremos a esa paz tan anhelada que dice el mundo, los líderes mundiales, los líderes religiosos, a esa paz mundial. Nunca llegará esa paz mundial, hermanos. Porque a la paz se camina todos los días, con acciones sencillas. Porque son pasos de paz que marcan la diferencia en una vida, con un vecino, con un compañero de trabajo, con su mismo jefe, con su misma esposa, con nuestros mismos hijos. Pasos de paz que marcan la diferencia en nuestros corazones. Porque esa tan anhelada paz mundial tal vez nunca se logre. Como ese camino que muchos ilusionan como ese camino de lecho de rosas. Juan selló los escalofriantes boquetes, hoyos, grietas que estaban conduciendo al pueblo a una eternidad de oscuridad y tinieblas. Él empezó a arreglar esas calzadas, esos caminos, no con una brea ni con un chapopote cualquiera. Porque hoy vemos el día que muchas de nuestras carreteras están agrietadas y estamos esperando que la ciudad envíe a aquellos hombres que traen sus máquinas con ese asfalto, con ese chapopote, esa brea que es para que se pegue el asfalto a las carreteras viejas, a esas grietas, a esos hoyos, a esos grandes baches.
que los arreglan hoy, mañana llueve y pasado mañana ya están nuevamente esos baches, que no se pega bien el asfalto. 2, 3 lluvias y volvemos a ver esas grietas. Y así el mundo está colapsando por caminos chuecos, por caminos torcidos, que buscan que les arreglen aquí y allá, pero el día de mañana vuelven a estar en el mismo vacío, en la misma circunstancia. Pero Juan el Bautista no es cualquier mensajero, no es cualquier reparador de grietas ni de calzadas. Es alguien profesional que está preparando el camino para que el Señor venga a hacer su ministerio y cumpliendo su propósito. Él está diciendo: enderezad sus sendas, preparad el camino, arrepentíos y convertíos. El Señor está cerca. Este es un tiempo para reflexionar que el Señor viene pronto, que Él no retarda su promesa de su venida, porque advento significa su venida, su llegada. Enderezar nuestras sendas. Cristo murió para darnos salvación, y el Evangelio de Cristo es la mejor brea para enderezar, para tapar las grietas, los baches, los hoyos que hay en nuestras calzadas, en nuestros caminos. Porque esa brea sana, tapa esos boquetes agrietados y no permite que nuevamente se dañen. Que con la menor lluvia, que cuando venga la tormenta, vuelva nuevamente a agrietarse nuestro cansado y afligido corazón y alma. Porque muchos imaginan que Dios es un parchador de corazones. Él no arregla grietas del corazón ni parcha. Él pone corazones nuevos. Aunque nos gustan las imágenes de esos corazones en el tiempo del amor y la amistad, esos corazones que están parchados, que están pegados porque se han partido en 1000 pedazos, otros que están rotos y están ahí remendados. Dios no remienda corazones ni parcha corazones agrietados. Él da corazones nuevos. Pero nuestros caminos se agrietan, se ahondan nuestros hoyos tan profundos, porque no hemos permitido que venga esa brea especial que es el Evangelio de Cristo, que sana, que vivifica, que renueva corazones. Ese es el mensaje del Evangelio. Que caminemos en esas sendas de paz a través de Cristo. Que esa brea, que ese asfalto que va a reparar nuestros caminos, nuestras calzadas, no es cualquier brea, sino es el Evangelio de salvación y de vida eterna. Es un Evangelio que salva, que sana, que restaura. Porque ese Evangelio viene a cubrir los vacíos de nuestro corazón y nos lleva a estar en paz con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Tal vez tú digas: yo ya he cubierto los vacíos de mi corazón a través de Cristo. Su palabra me ha llenado. Pero tienes vecinos, tienes familia. Cubre con esa brea, con ese asfalto, a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente, a tus hijos. Con esa voz y acción, llévalos al camino de la paz, a Dios a través de Cristo. Puedes respirar ahí donde estás, respira y exhala. ¿Cómo tú repararías el camino de tu vecino? Pero nos gusta que mejor venga a la ciudad, que aparentemente pensamos que son los especialistas en reparar las grietas, los baches, los hoyos de los caminos, de las carreteras. Decimos: no, ese no es mi trabajo, que lo reparen ellos. Nosotros tenemos el ministerio también de Juan el Bautista.
de llevar el mensaje, de preparar el camino para que Cristo venga al corazón de las almas penitentes, de aquellos que nos rodean. Usted y yo estamos llamados a preparar ese camino, porque ese es el ministerio más grande que podemos hacer, llevarlos a los caminos de paz con Dios a través de Cristo. ¿Qué esperas para arreglar esas sendas de tu vecino, esas calzadas de tu familia, esos caminos agrietados, esos baches tan profundos en sus corazones que son rellenados por muchas cosas de este mundo, pero que cuando viene nuevamente el problema surgen las heridas, salen a flote nuevamente sus grietas, esos baches, esos hoyos tan profundos que aparentemente han sido sanados con un curita, con un parche ahí, pero la herida está profunda, está por dentro. Y solo el Evangelio de Cristo, solo esa brea divina puede llenar y arreglar esas grietas, puede rellenar esos hoyos tan profundos, puede restaurar lo mal que han quedado esos corazones, esas vidas. Esa palabra es el Evangelio. Y en esta segunda semana de Adviento, la vela que podemos encender ahí con nuestra familia en nuestras casas es nuevamente una vela violeta o morada que simboliza la vela de la paz. La semana pasada vimos la esperanza, pero hoy es la vela de la paz, que es conocida como la vela del ángel que se le apareció a Zacarías para dar cumplimiento a la profecía de 400 años antes, que simboliza la paz, que Dios iba a darle la paz a su pueblo a través de Cristo, pero a través de un hombre, de un mensajero que iba delante de él. La noche que Jesús nació, estando unos pastores en las afueras de la ciudad de Belén, dice que se le apareció un coro de ángeles, mensajeros de Dios, que le dijo a aquel grupo de pastores, cuando estaban cuidando de sus ovejas cerca de Belén, un mensaje de paz en forma de canción que dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Nosotros continuamos esperando que venga nuevamente la luz del mundo, para que su paz reine sobre toda la tierra. Y eso sabemos que vendrá cuando Cristo venga a establecer su reino milenario. Antes nunca existirá esa paz anhelada, esa paz mundial nunca será una realidad hasta que Cristo venga. Pero hoy nosotros podemos llevar a aquellos que nos rodean al camino de paz, que son caminos diarios, caminos o pasos que podemos dar diariamente, pasos sencillos que nos conducen a estar en paz con todos y a que nos llevemos a la paz con Dios a través de Cristo. Y mientras Cristo no viene, hermanos, nosotros estamos continuando y llevando esa luz de paz a todos aquellos que nos rodean. Ese destello de paz, ese destello de luz que surgió para darle luz en medio de la oscuridad y las tinieblas. Esa paz que puede rellenar cualquier grieta de pecado. Esa paz que nos conduce a un camino de la vida eterna. Y hoy somos llamados nosotros, la iglesia de Cristo, a ser esa luz, a llevarlos a esa luz de paz en Cristo. Hoy podemos encenderla. Hoy podemos compartir esa luz de paz.
con esa persona que tú sabes que necesita preparar su camino. Porque tú sabes que hay heridas tan profundas, que hay grietas en su camino, que hay manchas tan grandes que solo lastiman por los que por ella transitan. Gente que vive amargada, gente que está con un espíritu de contienda, gente que no tiene paz, gente que está afligida, gente que está en soledad, gente que necesita que sus caminos sean arreglados. Y usted y yo somos llamados a cumplir con ese ministerio, de preparar ese camino, de allanar esas calzadas y de tapar esas grietas y heridas con la brea del Evangelio de Cristo. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú te pongas en pie. Así es de que tú eres llamado a llevar la luz de la paz.